¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿Se me Hola, escucha? profe. Sí, Hola, se Chicos, escucha. sí, se Sí. escucha bárbaro. Hola, profe. Sí, se escucha bien. ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Díganme si se me escucha, ¿alguien me puede confirmar? Bien, ahí Eva Sí, me sí, dice se que está bien, escucha bien. perfecto. Sí. Bueno, hoy cambié de dispositivo, vamos a ver si no hay interrupciones, así que esperemos, crucemos los dedos, bien. Bueno, Que no se a ver, corte cada 10 minutos. a ver. Bueno, eh, ahora sí, lo único que no veo el chat, no puedo ver nada por acá, así que bueno, vamos a ver medianamente. Mientras se vea y se escuche bien, ustedes me van diciendo, chicos. Bueno, a ver, calculo que este fin de semana me voy a poner al día con las correcciones. Son un montón, son 65, así que ténganme paciencia. Hoy estuve corrigiendo igual, vi la actividad de los videos, así que tengan paciencia que me voy a ir poniendo al día, pero estén atentos a las devoluciones, ¿bien? Eso por un lado. Por el otro, ya llegamos a la mitad del cuatrimestre, con lo cual eso quiere decir que ya ingresamos en la parte de derecho administrativo. Bien, ya saltamos de geografía. Bien, pasamos, lo que nosotros veníamos viendo era, dame un minuto, era derecho laboral. Estábamos viendo, vimos el procedimiento laboral, vimos las normas procesales que regulan el procedimiento laboral. Vimos también este, vimos básicamente un derecho laboral administrativo, si se quiere, que es el SECLO. Vimos el Tribunal de Servicio Doméstico, siempre obviamente haciendo hincapié en lo procesal, ¿no? No tanto en el derecho sustantivo. Este, Y ahora eh, nos toca ya pasar directamente al derecho laboral sin diluir, ¿verdad? Em, Derecho laboral, perdón, derecho administrativo. Derecho administrativo. Entonces, cuando hablemos de derecho administrativo, vamos a empezar un poco por la base para luego ir yendo más a lo procesal. Cuando hablamos de derecho administrativo, hablamos de la rama del derecho público, la rama del derecho público, que se va a ocupar de regular la rama del derecho público que se va a ocupar de regular la organización y funcionamiento de la administración pública, la organización y funcionamiento de la administración pública. Segundo, los actos administrativos del Estado. O sea, el Estado no puede, los actos administrativos del Estado, ya también lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 2 meses que nos quedan. No hay un libre albedrío, tiene que seguir una serie de lineamientos justamente procesales para realizarlos para que tengan validez. Bien, ya vamos a ver por qué. Y La tercero, ley de que también procedimiento es un poco lo que más administrativo. nos interesa a nosotros en la materia, el derecho administrativo regula la relación que va a haber entre el Estado y los particulares. Específicamente, el derecho administrativo se refiere a la administración pública, ¿bien? Y los particulares, ¿bien? Em, Obviamente nosotros tenemos un sistema de gobierno que es republicano, democrático y federal. Esto es constitucional 1, ¿bien? Está en el artículo 1 de nuestra Carta Magna esto, que tenemos un sistema de gobierno federativo, republicano y democrático, es la forma de elección de las autoridades. Pero que tengamos un sistema de gobierno federativo y republicano implica esto.
está bien siempre que lo sepan. Federativos porque nosotros, la Argentina está compuesta por estados independientes, soberanos, que delegan, que son las provincias, las jurisdicciones que delegan subliman a una potestad supranacional, una potestad nacional en realidad, superior a ellos, que es el Estado Nacional. Bien. Si bien cada provincia se puede autoorganizar, hay ciertas cosas que no pueden hacer. Bien, como por ejemplo, dictaminar un código de fondo. Bien, un código de fondo es código civil y comercial, un código penal, no lo pueden hacer, sería considerado un acto de sedición. Pero sí pueden dictar, que esto ya lo he hablado en la materia, pueden dictar legislación procesal, por ejemplo, que tiene que ver con su propia organización de cómo se van a ir desarrollando los tres poderes. Bien. Y ahí viene con el tema republicano. Estos estados, que son las provincias, son republicanos también. Y al ser republicanos significa que están compuestos por tres poderes. Bien. Al igual que el Estado Nacional. Eso tiene que ver con que somos una federación. Bien, somos la República Federal, somos una federación de estados. Y somos republicanos justamente porque la república tiene tres cabezas de poderes que se tienen que ir controlando mutuamente, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bien, seguramente ustedes dirán, pero no, bueno, no es tan así, siempre hay un poder más que el otro, se pisan. Bueno, no, nosotros tenemos una división de poderes que se tienen que respetar y hay un control férreo que está en la Constitución. Y teóricamente cuando un poder avasalla las facultades del otro, básicamente tienen que actuar, hay distintas herramientas o distintas garantías que van a saltar o que se van a activar. Más allá de eso, esto lo iba a modo de introducción, en la reforma constitucional que tuvimos en el año 94, se le dio un gran poder al presidente. Nos convertimos en un país netamente presidencialista. Bien. Con lo cual, entre otras cosas, lo digo rápidamente, se agregó el veto, el poder de veto, se agregó, bueno, más allá de la reelección, se agregó, eh, se creó el Consejo de la Magistratura, donde tiene gran injerencia el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, que le dio mayor poder. Prácticamente el Poder Ejecutivo tiene una cuchara en cada una de las funciones estatales. Ahora bien, ya que estamos con estos temas, vamos a empezar a nivel de introducción. Hasta acá vamos bien, se me escucha bien. Sí, sí. Sí, doctor, perfecto. Bien, lo voy a tomar como un... El chat no lo puedo ver con este dispositivo, así que sepan disculparme. ¿Nos escuchás? Hola, No hola, lo puedo hola. ver, pero bueno. Y se escucha. Entonces, cualquier cosa me Estábamos dicen. Si no se me levantando el escucha o ven dedo que hablo, me Ah, no paran nos y me escuchás. dicen. levantando el dedo en cámara. Bueno, a ver. ¿No nos escuchás? Ahora bien, tenemos nos tres escuchás? poderes que están igual Creo que no nos escucha. igual nivel, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Yo generalmente a los alumnos, para hacerles entender que están en el mismo nivel, siempre pongo el ejemplo de lo que ocurrió en la catástrofe del 2001 y todo lo que fue el verano del 2002, con quienes lo transitamos, vivimos los 7 presidentes, entonces no teníamos vicepresidente porque había renunciado antes. Renunció el Profesor, presidente, ¿no nos creo que luego escuchás? fue el presidente del Senado, bien, luego se designa el presidente de la Corte Suprema que renunció, así hasta que finalmente el Congreso designó un senador que en este momento era Duhalde. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de acefalía prevé esto. Bien, es para que se entienda que los tres poderes, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso Nacional, como el Poder Ejecutivo, son los tres cabezas del Estado. Bien. Ahora bien, dentro de las facultades, claramente, y seguramente lo que ustedes más estudiaron a lo largo de la carrera, son las facultades del Poder Judicial. Las facultades del Poder Judicial a nivel constitucional son administrar justicia, en primer lugar, bien. Y en segundo lugar también, pero no menos importante, es el último intérprete de la Constitución Nacional y de las leyes, bien, en el Poder Judicial. Pero quedémonos con administrar justicia. Administrar justicia es básicamente llevar, quiere decir que si yo tengo un conflicto
bien, un conflicto con un particular o conflicto mismo con el Estado, yo lo llevo frente al juez natural, que es el Poder Judicial, lo estoy mega simplificando, y va a ser ese juez, ese funcionario, quien va a resolver la controversia mediante una sentencia. Bien, hasta ahí vamos. Eso es administrar justicia. Es el poder jurisdiccional. Es la acción judicial de resolver el conflicto. Ahora bien, seguramente ustedes son alumnos muy inteligentes, habrán visto, como yo arranqué hablando en la clase, hace unos 10 minutos más o menos, que nosotros vimos que el Estado resuelve conflictos. O sea, nosotros vimos de llevarles conflictos al Estado y que los resuelva. El SECLO, por ejemplo, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que el SECLO es un requisito para iniciar la demanda laboral en Capital Federal y es una instancia previa, administrativa y obligatoria. Una instancia previa, administrativa y obligatoria. Bien, salgamos, ya que laboral tiene que ver con la materia, pero vamos a civil. Tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires tenemos la ley de mediación civil. Y la mediación civil es exactamente lo mismo, una instancia previa, administrativa y obligatoria. En el caso de el SECLO, depende del Ministerio de Trabajo, este momento Secretaría de Trabajo de la Nación, y del caso de la mediación civil va a depender de lo que sería la Secretaría de Justicia. Bien. Pero también hay otras situaciones donde la administración pública resuelve conflictos. Por ejemplo, vimos el Tribunal de Servicio de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares, que depende de la administración pública, pues depende del Ministerio de Salud. Discúlpeme, es una deformación profesional. Es el Ministerio de Trabajo, ¿bien? Depende del Ministerio de Trabajo. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que la administración pública resuelva un conflicto si según la Constitución Nacional, el único órgano que puede resolver un conflicto entre particulares o en el Estado con un particular es el Poder Judicial? Y ahí entra a jugar básicamente lo que se sería una delegación de facultades, ¿bien? Que se hace en esos casos. Ahora voy a explicar un poquito mejor qué quiere decir. Entonces, cuando se habla de que cuando hablamos de jurisdicción natural, o lo que podríamos llamar la función judicial, es la propia del Poder Judicial, justamente, ¿bien? Es de la justicia. Es la función natural del Poder Judicial es administrar justicia, ¿bien? Ahora bien, hay determinados casos donde se ha delegado, donde se ha, en situaciones especiales, mediante, digamos, una ley del Congreso, se ha delegado esta facultad de administrar justicia, que vendría a ser una función, una jurisdicción delegada a la administración pública, pero es excepcional, ¿bien? Es excepcional, es en casos particulares, es excepcional. Y en esta excepcionalidad que tiene, por ejemplo, cuando se crea justamente estos organismos que estábamos diciendo nosotros, tanto el SECLO como la mediación civil, justamente en los debates parlamentarios, o mejor dicho, en la fundamentación del proyecto de ley, justamente se fundamentaba se fundamentaba el proyecto diciendo que iba a bajar el nivel de litigiosidad en tribunales. ¿Bien? Que era una forma de bajar el nivel de litigiosidad y que el sistema iba a servir para agilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Que por un lado fue verdad, por un lado ocurrió, pero en su momento se discutía muchísimo. Bien, se decía que era contrario a la debida defensa en juicio, contrario al libre acceso a la justicia, contrario al acceso a un juez natural. Se decía que era redundante porque los jueces, ya sea en el artículo 80 o en el 360, podían fijar audiencias preliminares en cualquier momento hasta la sentencia. Se le criticaba muchísimo. Se pidió la inconstitucionalidad, hasta que finalmente el sistema se asentó y hoy prácticamente nadie lo discute. También tenemos las comisiones médicas dentro del mismo, si se quiere, rango. La diferencia fundamental en esta facultad o en esta jurisdicción administrativa delegada, si se quiere, es que la clave para entender es que es revisable judicialmente. ¿Bien?
porque quien tiene la jurisdicción natural es el Poder Judicial. Entonces, vamos de vuelta. Tenemos la jurisdicción es la facultad, si se quiere, la administración de justicia, la función jurisdiccional es natural del Poder Judicial y hay determinados casos en los cuales se le ha delegado a la administración pública que haga una, que resuelva una determinada situación o que puede llegar a resolverla, porque en definitiva el Poder Ejecutivo ejecuta, justamente resuelve, pero básicamente la limitación que va a tener esta jurisdicción es que todos los actos administrativos son revisables judicialmente. Bien, todos los actos administrativos son revisables judicialmente. Esa es la regla de oro. Bien, con lo que se tienen que quedar. Si yo les pregunto, ¿cuál es una de las características principales que tiene el acto administrativo? Ustedes me van a decir que es revisable judicialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un acuerdo de SECLO, volviendo un poco a lo que vimos en la materia, tengo un acuerdo de SECLO con el que no estoy de acuerdo, porque considero que no fue beneficioso para mí, me arrepentí, en el momento no me explicaron bien, yo puedo ir a la justicia y pedir la nulidad de ese acuerdo. Bien. Lo mismo con una mediación civil. ¿Ok? Bien, hasta ¿Se acá escucha, vamos doctor? bien. ¿Se entiende más o menos lo que estoy tratando de explicar? Pero no se escucha, ¿eh? ¿Se me escucha bien? ¿Vos nos Nosotros escuchás, no, Luca, a no, nosotros? vos no nos No nos escuchás, escucha. vos no nos Bien. Sí, se escuchás. escucha, Luca. Entonces, Lucas, no estoy vos leyendo no el nos chat. No escuchás. puedo leer, a ver si lo puedo ver de ¿No nos acá. escuchás? ¿No nos Decime, María, escuchás? por favor. Está todo el No, mundo que no nos mirando porque no nos escucha. ¿Usted nos escucha, doctor? ¿Ahí me escuchan? ¿Me Sí. escuchás ahí? Sí, Nosotros sí, pero no lo Ah, escuchamos. Te escuchamos bárbaro. vos bien, no. bien. ¿Yo no los escucho? Eso. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Pero ustedes me escuchaban bien, lo único que me falta cada Sí, 20 perfecto. minutos. Sí. De una Sí. explicación magistral sin Todo. trabarme de la jurisdicción administrativa. Y no se grabó, Dios mío. Bueno, Nos qué tenías accidente. muteado. Ahí era, y por algo era. Mirá, venía tan bien. Está bien, ahí me escuchan bien. Pero escuchamos Ahora, todo. No, Todo se Lo que escuchamos pasa- todo, pero no escucha. nos escuchaba. Lo que pasa es que cambié de dispositivo, estoy con el celular y bueno, me tengo que acostumbrar, chicos. La Ahí Para que tecnología no está, le es como- interrumpamos, recién para que tenés no le un interrumpamos. dicen. Claro, Vos no yo no nos quería que me escuchabas. interrumpan. No quería que me Ah, interrumpan. me parecía. Ah, ahora viene por ese lado, ahora sí. Era para eso. Bueno, Hablar con mímica, claro. Bueno, entonces se escuchó todo con la bárbaro, mímica, bien. Hasta ahí, probamos digamos al bien. final. Con la mímica. Vamos a ver si llego vivo al final del cuatrimestre. Bueno, ¿tienen alguna consultita respecto a lo que acabo de decir, ya que los tenía todos muteados? Ah, y desbloqueé una facultad nueva, bien. ¿Ahí están muteados o no? ¿O estamos bien? No, Ah, ya. bien, bien. Ahí todos Bien, podemos bien. hablar ahora, pero ahora nadie tiene preguntas. Hace Bien, un bien. rato estaban todos. Nos acostumbramos a estar en silencio ahora. Estaba tan bien, yo estaba tan cómodo. Bueno, dígame, pregúntenme, vamos. No, Dígame. solo una observación que era con esto de la conciliación previa, que Sí, no, para mí no es una facultad delegada, simplemente no están ejerciendo jurisdicción, sino que simplemente intentan una conciliación, son buenos, amigables componedores. La que administra al final es la justicia. sí, está bien, está bien. Igual, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo lo que acabo de explicar, obviamente vas a encontrar juristas que te van a decir, lo que te digo yo, por ejemplo, Palacio, el Lino Palacio, y vas a tener a otros que te van a decir que es como decís vos. En realidad lo que hay que entender es que la jurisdicción, la administración de justicia es del Poder Judicial, ¿bien? Y que si bien hay órganos estatales estatales, todo es estatal, me refiero a la administración pública, ¿no? A los órganos que dependen del Poder Ejecutivo, eso es lo que nos referimos cuando hablamos de administración pública, ¿no? Pues también nos olvidamos de pequeño detalle que el tribunal también es el Estado, ¿no? Es una de las cabezas del Estado. Resuelven, porque por ejemplo, el, el acuerdo de SECLO, el acuerdo de la mediación privada,
tienen el efecto de cosa juzgada y fuerza ejecutoria, que son los efectos de la sentencia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el conflicto está resuelto. Ahora, el problema está en que hay una pega, si se quiere, hay un pequeño, vamos a llamarlo, un pequeño paréntesis que se le hace a llamamiento que se le hace a esta administración, si se quiere, jurisdicción administrativa, que es justamente que es revisable judicialmente. ¿Por qué es revisable judicialmente? Porque en definitiva, quien tiene la jurisdicción natural, que es un poco lo que decías vos, Marcelo estaba hablando, ¿no? Recién o no sé si era Ítalo. Ítalo, ¿no? Era. Perfecto, era Ítalo que lo estaba diciendo. Que es como decía Ítalo, quien tiene la jurisdicción natural y quien ejerce la verdadera jurisdicción es el Poder Judicial. Bien, entonces, al ser el órgano detentador natural de esa facultad, y además es el último intérprete de la ley de la Constitución Nacional, va a ser quien va a resolver respecto de la validez de ese acto bien administrativo. Entonces, Pero, perdón, Lucas, pero eso en el caso, eso en el caso de que se apele, porque si no, la justicia no va a revisar todo. no, claramente, no, Bien. olvídate, es en Y el es caso de en que los casos vos. en que se apele. Claro, exactamente. Ahí lo vamos a ver. Ahora, cuándo se recurre y cómo, lo vamos a ver a lo largo de estas clases. Esta es una materia, vamos a llamar una clase introductoria. Bien, vos tenés dos posibilidades, que es recurrir un acto administrativo frente a la justicia, como muy bien dijiste vos, y la otra es pedir, por ejemplo, te presentás con un acta de seclo o una mediación civil a la justicia y pedís la nulidad del acto. Bien, pedís la revisión judicial del acto. ¿Se entiende esto más o menos? Ya lo vamos a ver qué tipo de recursos tenemos, cómo se presentan. Bien, ahora estamos en otro universo, parecido, es más, nosotros estábamos navegando las aguas del derecho privado. Bien, el derecho privado es aquel que regula las relaciones entre justamente privados y cuando interviene el Estado, cuando es uno de los partes de la controversia, lo hace también como una sociedad privada. Bien, por el Estado no deja de ser una persona jurídica. Ahora estamos en derecho público. Bien, ahora saltamos a las aguas del derecho público. Bien, que justamente el derecho público va a regular las relaciones justamente entre el Estado y los particulares. Bien. Entonces, obviamente vivimos en una democracia, gracias a Dios, en la República Argentina. Este, tenemos un Estado, como ya dije, federal y republicano. Tenemos distintos niveles de controles para que no haya abuso del derecho, para que no haya avasallamiento de facultades. Bien. Pero obviamente el derecho es una ciencia, por lo tanto se va construyendo en base al trabajo de otras personas, de otros juristas, con lo cual, a ver, nosotros estamos acostumbrados justamente a vivir, vuelvo a repetir, a riesgo de ser redundante, de vivir una democracia. Pero, por ejemplo, si viviéramos en un estado totalitario, bien, una monarquía absolutista o en una dictadura, como ya lamentablemente nos pasó, hay un gran avasallamiento del Estado sobre las libertades individuales. Bien, con lo cual, el derecho administrativo, una de las funciones que tiene es limitar esto, es proteger al ciudadano. Bien, ya lo vamos a ver. En principio, con los principios, para la redundancia, estoy muy reiterativo hoy, con los principios del derecho administrativo, que es lo que vamos a ver. Y después vamos a ver la tutela administrativa efectiva. ¿Y qué quiere decir eso? Bien. Entonces, vamos a volver a repetir. Tenemos una serie de garantías, una serie de controles que evitan que el Estado avasalle básicamente nuestros derechos y garantías constitucionales. Vamos a ver cuáles son. Y vamos a empezar a hablar de los principios de derecho administrativo. Bien. Los principios del derecho administrativo son reglas, directrices que van a orientar, bien, van a orientar
van a tener que ser utilizadas en la relación o en la actuación que va a tener la administración pública en la relación con los ciudadanos. Entonces, vamos de vuelta, voy a explicar mejor. Los principios de derecho administrativo son reglas, son orientaciones, reglas orientativas que van a organizar, van a orientar, bien, la actuación del Estado o de la administración pública con los ciudadanos, bien. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de administración pública hablamos del Poder Ejecutivo, bien. En líneas generales, porque hablar de Estado, ¿por qué se habla de administración pública? Por el Estado es el Congreso y es el Poder Judicial. Entonces, para evitar confusiones, se habla de administración pública, bien, pero todo es estatal, los judiciales también. Entonces, primero, el primer principio de derecho administrativo, esto es parecido a cuando vimos los principios que rigen el procedimiento laboral. También vimos los principios generales del proceso, pero también vimos más específicamente los que regían el derecho laboral que tenían el procedimiento. Bueno, esto es básicamente el mismo concepto. Estos son principios que se van a tener que tener en cuenta cuando el Estado actúa, bien, cuando el Estado está en relación directa con un ciudadano o cuando el Estado está realizando un acto administrativo. Bien, son cuestiones, principios, directrices que va a tener que tener en cuenta para justamente llevar adelante este tipo de actuaciones. Entonces, primero, estamos hablando del principio de legalidad. Bien, que ya lo deben haber escuchado a lo largo de la carrera. El Estado solo puede actuar conforme a la ley y dentro de las competencias que se le otorga. Bien, el Estado solo puede actuar conforme a la ley y dentro de las competencias que se le han otorgado. Bien, el Estado no puede actuar arrogarse más facultades que las que tiene, no puede actuar de forma ilegal, porque nosotros en el artículo 19 de la Constitución Nacional, tenemos el principio de legalidad, que cualquier abogado tiene que saberlo de memoria. Bien, nadie está obligado a hacer nada que no esté determinado por la ley. Bien, es una de las bases del derecho penal. Y está en el artículo 18 artículo 19 de la Constitución Nacional. Y también el principio de legalidad, bien, está contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es básicamente la debida defensa en juicio. Bien, ahora vamos a ver también cómo se va a ir desarrollando. Bien, entonces, principio de legalidad. Bien, el Estado tiene que actuar conforme a la ley vigente y dentro de las competencias que se le han otorgado. No quiero entrar en un tema tan picante como la pandemia, bien, pero el Estado cuando básicamente nos acuarentenó, sacó legislación específicamente y se fue legislación especial, no voy a entrar en eso, porque además es muy de derecho constitucional, pero nada, más o menos para que se den una idea de la situación. Por ejemplo, el estado de sitio está contemplado en la Constitución Nacional, pero en términos específicos, bien, no. Salvo que obviamente estemos en una dictadura como la que tuvimos totalitaria, que había un estado de sitio general, que es la suspensión de las garantías constitucionales. 2. Principio de interés público de bien común. ¿Qué implica el principio de interés público o bien común? Implica que el Estado debe velar satisfactoriamente, para cumplir satisfactoriamente con las necesidades colectivas y proteger el interés general. Bien, el Estado básicamente el Estado debe velar por el interés general, por el bienestar general, es uno de los principios del derecho administrativo, y por las necesidades colectivas. Bien. El tercer principio es el principio de igualdad, bien, o no discriminación.
principio de igualdad o de no discriminación. Bien, no debe haber ningún tipo de discriminación o desigualdad en ninguno de los actos desarrollados por el Estado. Bien, esto está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que justamente es la garantía la garantía de igualdad, de la no discriminación, el principio de no discriminación, justamente. Entonces, hasta acá vamos bien. Sí, Lucas. Bien, Sí, bien, vamos bien. bien. Esto del principio de igualdad es esto de todos somos igual, tratados en igualdad ante la ley en iguales circunstancias. Exactamente, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Bien. Entonces, cuarto principio es el principio de imparcialidad. Bien, los funcionarios públicos deben actuar sin intereses personales. Bien, no deben tener incompatibilidades, si se quiere, intereses al momento de actuar. Esto, obviamente, no voy a hacer ninguna opinión. Pero tienen que ser imparciales al momento de actuar. Todo esto que estoy explicando, que ya lo vamos a ver bien, tiene que ver con que el Estado, cuando toma una decisión, la tiene que fundamentar. Bien, ya lo vamos a ver también esto. Tiene que ver con, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la tutela administrativa efectiva, bien, que son uno de los derechos que lo vamos a ver que son los derechos que tiene el ciudadano. Vamos a ver también la diferencia entre los principios administrativos y la tutela administrativa efectiva. Vamos a ver las diferencias, aunque tienen puntos de contacto. Entonces, el Estado tiene que ser imparcial, no tiene que haber, tiene que ver también con el principio también de igualdad. No tiene que ser los funcionarios al momento de tomar la decisión, deben ser imparciales. Bien, también esto tiene que ver con que los funcionarios públicos tienen una ley de ética, una ley de ética administrativa, una ley de ética pública. Bien, obviamente en el Estado se diferencia de lo que es un profesional de carrera en la administración pública, que tiene también está todo el derecho administrativo sancionador. Bien, y tenemos nuestras incompatibilidades de los funcionarios públicos. Cuando me refiero a un funcionario de carrera, me refiero a no un puesto político, bien, o electo, bien, un puesto electo o un puesto político, bien. Un puesto político es un ministro, bien, un director nacional, un subsecretario, un secretario, son puestos políticos, bien. Esos puestos tienen una ley particular que es la ley de ética pública, bien, que las deben cumplir. Bien, y en el caso de que, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que es el derecho administrativo sancionador, por ejemplo, los famosos sumarios, los legajos, etcétera, no les cabe. Bien, ellos tienen, como tienen esta ley de ética pública, directamente tienen que ser sancionados en la justicia penal. Bien. Entonces, quinto, principio de eficacia y eficiencia. Esto también es interesante. El principio de eficacia y eficiencia implica que en todo lo que es el procedimiento administrativo, bien, se debe velar por la economía procesal, bien, por la rapidez y por la eficiencia del proceso. Bien, vuelvo a repetir. Quinto, estamos en el quinto. Principio de eficiencia y economía procesal. Esto implica que eficacia y eficiencia es el principio. Dentro del principio de eficacia y eficiencia tenemos el principio de economía procesal, el principio de rapidez y el principio de eficiencia. Y esto implica que hay un principio de subsistencia del acto administrativo. Bien, vuelvo a repetir, dentro de esto hay un principio de subsistencia del acto administrativo que implica que el acto administrativo va a ser válido salvo que haya una nulidad absoluta. Bien, ustedes saben que a esta altura vimos nulidades relativas y nulidades absolutas. Las nulidades relativas son las que son subsanables, bien, las que se pueden, o salvo que la pida alguna de las partes, el procedimiento sigue. Bien. Y las absolutas son no, cuando es insalvable y el acto ya es nulo en sí mismo. Bien. En cambio, las diferencias que tenemos con el procedimiento en la justicia y un procedimiento administrativo es que el procedimiento, si se puede salvar en la administración pública, se va a salvar,
porque se va a velar por la economía, por la rapidez, bien, por la eficiencia del acto. Si se puede salvar, sigue, se sigue. Por más que una de las partes pida la nulidad, el procedimiento sigue por el principio de eficiencia, salvo que, les repito, se hace una nulidad absoluta, que es imposible, por ejemplo, que esté mal en el acto los nombres de las partes, o que el objeto del acto esté mal, o haya nulidad absoluta insalvable, por ejemplo, ya lo vamos a ver a lo largo de las clases. Un acto administrativo, para que sea válido, tiene que tener un dictamen técnico y un dictamen jurídico. Bien, por ejemplo, que no esté el dictamen jurídico. Bien, eso es una nulidad insalvable. Otra nulidad insalvable es justamente que no haya una fundamentación de la decisión. Sí, Daniel, decime, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Y tardes. qué pasa? Porque, por ejemplo, yo soy personal del ANSES y en la administración se dictan actos administrativos y pasan por el dictamen jurídico por una mera formalidad. O sea, el dictamen jurídico en sí no se expide con argumentos respecto a alguna decisión administrativa, fundamentalmente hablando, por ejemplo, de asignación de cargos que se llaman Claro, de conducción, directivos claro que son actos, es un acto administrativo. Está bien. Claro, pero por Una ejemplo, resolución. emiten resoluciones, cumplen el Claro. paso del dictamen jurídico, pero en el fondo el dictamen jurídico, digamos, nada, no dice nada, o sea, simplemente dice que le llegan los antecedentes y no se despide sobre el fondo de la cuestión. Daniel, Pero ¿en qué agencia estás del ANSES? ¿Estás en qué jurisdicción? En Tucumán, En Tucumán. sí, Mirá, cuando yo me refiero que tiene que haber un informe técnico y un informe jurídico, primero que es una garantía para la validez del acto. Es muy bien como lo dijiste vos, es una formalidad, pero que tiene que estar para que no sea nulo, bien, el acto. Lo que va a pasar es que, cuando me refiero para que sepan, un informe técnico, por ejemplo, si hay una designación, tiene que haber un informe de tesorería que indique que hay presupuesto para pagarle a la gente. O a la gente me refiero al funcionario público. Y cuando me refiero al informe técnico, me refiero el departamento legal de la administración, que puede ser el Ministerio de Economía, el Ministerio, o en el caso de compañero del ANSES, que tiene un departamento legal. Va a llegar el proyecto de resolución, bien, se lo va a estudiar porque debe ir con un proyecto, bien. Todo esto que estamos hablando es un expediente, que es lo que se llama el expediente GDE, bien. La ANSES creo que también usa GDE, ¿no? Daniel. Bien. sí, también. Es el famoso GDE, gestión electrónica de documentos, que lo vamos a ver a lo largo también de la materia. O sea, ya saltamos de PJN, Lex 100 o los sistemas que tengan en sus distintas jurisdicciones, y ahora estamos con el GD, que encima es nacional. Bien, entonces se inicia el proceso, se carátula, se inicia el proceso, se hace se explica por qué se inicia el proceso, pasan por las distintas áreas que tiene que pasar, y luego se hace un proyecto de resolución. Y sobre ese proyecto va a expedirse la parte legal, que es un requisito. Y a veces la parte legal dice, esto no va, o mire, ojo que hay un problema con el proyecto, hay errores, bien, no está justificado. Bien, y cuando está todo bien, sí, es legal, es básicamente un requisito, pero puede parecer que es burocracia, puede parecer que es un trámite más, pero es importante que haya un dictamen legal. No lo digo porque soy abogado y porque ustedes también van a ser abogados, pero justamente es importante que por lo menos se cumpla con esa formalidad, porque si no sería una decisión que está tomando el Estado sin ningún tipo de justificación. Entonces, tiene que estar la justificación del acto, que tiene que estar en la resolución, y tiene que haber tiene que haber un informe legal que diga, mira, se están cumpliendo lo que dice la ley respecto al tema. ¿Se entiende? Si no está este dictamen jurídico, el acto es nulo de nulidad absoluta. Sí, Sabrina, decime, por favor. Perdón. Sí, decime. Bien, yo trabajo en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y para presentar una medida en donde se lo saca al niño de su
núcleo familiar, tenemos que presentar un informe técnico que lo realizan Bien. las personas correspondientes y un acto Bien. administrativo para fundamentar el por qué se lo saca de la casa, del núcleo familiar. Que si no tenemos el acto administrativo, no tiene, como vos decías, la validez legal de poder presentarlo en el Poder Judicial y Claro. respaldar la decisión. Muy bien. ¿Y frente a qué lo presentan? ¿El juzgado qué sería? ¿El juzgado de familia? Presentan Exactamente. el acto. Provincial. Y ustedes determinan si el niño se queda con la familia o no. O si lo llevan a un lugar de tránsito. De una evaluación que se le hace a la familia y puede ser que se vaya o a una familia solidaria rionegrina, puede ser que se vaya a un dispositivo nuestro o se puede ir también a una familia extensa que puede ser un tío, un primo, un hermano, etc. Ok. Bueno, tengo muchos compañeros empleos públicos. ¿Hay alguien más que trabaje en la administración pública? Yo estoy jubilado de la administración pública. ¿De qué? Era el martillero del catastro provincial. Muy bien. Estuve en todas partes, fui tributarista para el Banco Mundial, estuve en todos lados. En la Qué caja de lindo. jubilación, funcionario del puerto, subsecretario de haberes, podés elegir lo que Muy quieras. bien, Ítalo. Y debes tener historias ahí para contar. ¿Quién más? A ver. Iba a comentar Yo también, doctor. lo que estaba diciendo este muchacho del ANSES, Sí. que muchas veces los dictámenes que se hacen son simbólicos porque en realidad, más que ajustarse a derechos, se ajustan a la voluntad del funcionario de turno. Yo quiero hacer Lamentablemente y se sí. acabó. Tenía una amiga que era directora de despacho de la Secretaría Legal y Técnica, me decía, mirá, cuando me caían estos pedidos que realmente no había manera de hacerla, bueno, mirá, yo te hago el dictamen a tu medida, pero que te lo firme el secretario legal y técnico, que se haga cargo él. Yo no lo voy a firmar. Y bueno, Por eso sacaban también, así, se acabó. es revisable judicialmente el acto, justamente por estas cosas. Bien, sobre todo cuando, por ejemplo, hay una licitación o cosas que pueden llegar a quedar compleja, vamos a llamar, no quiero utilizar la palabra espuria, pero que no quedan limpias, bueno, por eso también tiene que terminar justicia. ¿Qué más quería hablar, chicos? Yo trabajo en policía y hago sumarios administrativos. Uy, no se escucha. No se escucha nada. Profe, no se le escucha ahora, ¿no? No se escucha nada. No se escucha. Profe, por la duda no se le está escuchando nada. Bueno, quedo hablando solo. No. Nosotros nos escuchamos, pero no te escuchamos a vos, Lucas. No se escucha. No se escucha y es más, figura que tenés el micrófono prendido, así que no sé qué podrá hacer. Lo castigó directamente. ¿Ahí me escuchan bien, chicos? ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Sí. Ok. Lo vemos, Me están poniendo que está nervioso por Cruzeiro, dice uno de los compañeros. Estoy entregado. No estoy nervioso, estoy entregado. Desaprobados todos. Es el peor. Todas las gallinas desaprobadas. El peor estado. No, si las gallinas van a salir campeones. Le van a ganar a Belgrano. Si no lo aprueban, Le van a ganar a Belgrano. Los primos. Bueno, entonces, a ver, acá es donde tengo varios gendarmes, ¿no? ¿Puede ser este curso? ¿O no? Yo trabajo en gendarmería, sí. Yo policía de la ciudad. Policía de la ciudad, gendarmería. Menos mal que no bardea a nadie, menos mal que no bardea
Che, No, profesor, yo viejo. trabajo en ajuste y liquidaciones de la provincia de Entre Ríos en la parte de educación. Y hoy Ok. estuvimos viendo el tema de acto administrativo porque o sea, la dirección ha recibido varios amparos en donde ha perdido, Sí. porque, nada, por más mínimo que sea el descuento que nosotros tenemos que realizar, se nos pide que notifiquemos a la persona y que se le dé chance a un descargo. Si no, lo Claro. más probable es que si nos haga un amparo, lo perdamos sí o sí. Ahora lo Así que nada, vamos a estuvieron ver. viendo eso. Ahora vamos a ver si no llega a entrar esta clase, la vamos a ver en la que viene. Más allá de eso, voy a hablar rápidamente de la tutela administrativa efectiva y si no, lo vamos a ver bien la clase que viene. Tenemos algo Entonces, parecido con el tema de uno de los trabajos que tenemos que hacer, sí, que sí, es el sí. monotributista que no pagó y que le llega una multa y que tenemos que hablar sobre eso. Y yo la verdad es que no entiendo por qué la multa, si en realidad si no pagó, la Ah, tiene que pagar. ¿y qué tenés que hacer entonces? Pablo, decime. Decime, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, profe? Hola, chicos. Ahí en ese caso presentar un recurso de reconsideración, claramente, ¿no? Eh, porque aparte no funda los motivos de por qué le aplican la multa del $1.000.000 a Ángelo. Recuerden que durante la clase de hoy estuvimos viendo, hablé de fundamentación del acto, bien hablamos de nulidades relativas, nulidades absolutas, cuáles son los requisitos del acto. Igual en los módulos está explicado esto, pero lo vamos a ver también a lo largo de la materia, a lo largo de, sí, de esta parte de la materia, bien, pero va por ahí, bien. No vimos recursos en la clase de hoy todavía, lo vamos a ver igual. Entonces, vimos el principio de eficacia y eficiencia, bien, que tiene que ver con el principio de economía procesal, el principio de rapidez y eficiencia, con esto que yo le digo de la subsistencia del acto salvo nulidad insalvable. Bien, y ahora vamos al sexto principio, que es el principio de debido proceso administrativo. Bien, debido proceso administrativo. ¿Qué implica esto? Que toda persona debe ser escuchada, debe poder defenderse, bien, y debe recibir una decisión fundamentada. Bien, artículo 18 de la Constitución Nacional. Es debido proceso. Todas las personas tienen que tener el derecho a defenderse, que tiene que ver con presentar un descargo. Bien, también este principio de debido proceso tiene que ver con la tutela administrativa efectiva, que algo voy a mencionar ahora. Toda persona, todo individuo, toda persona debe ser escuchada, o sea, tiene que tener la posibilidad de escuchar, o sea, de presentar un descargo, ¿bien? Debe poder defenderse, o sea, en el descargo tiene que poder presentar medidas probatorias, ¿bien? Y tiene que tener tiene el derecho de recibir una decisión fundamentada. Bien, la decisión debe estar fundamentada. Si a mí me van a expropiar la casa, hace un tiempo se usaba una de las actividades, si no, ya no sé, creo que no está, que se expropiaba una casa y había que justamente atacar esa decisión. Y si me van a expropiar donde vivo yo, ¿no? Me harían un favor, porque sinceramente tengo una gana de mudarme bárbara, pero vienen, me expropian la casa, el Estado me tiene que pagar, independientemente de lo que es expropiación. Pero tiene que estar fundamentado. Por ejemplo, la fundamentación es que porque van a hacer una autopista que justo pasa por donde estoy yo, y la planificación urbana, y tiene que estar el informe técnico de la planificación urbana, tiene que estar la planificación demográfica, tiene que estar el dictamen jurídico, donde diga, che, no se están violentando las garantías constitucionales, o si se va a hacer la expropiación, se tiene que hacer de forma legal, se está haciendo de forma legal. Bien. Tiene que ver con eso. Y la fundamentación además dentro del acto que se tienen que hacer mención de todos estos dictámenes. Por eso yo digo que cuando hablamos de un expediente GE, de este tipo de expedientes, o cuando ustedes ven, por ejemplo, uno de los tantos decretos que hay ahora, se publican en el boletín oficial, que ahora vamos a ver por qué se publican en el boletín oficial, con el próximo principio, vamos a ver. Es un proceso. Bien, se inicia el expediente, se piden los informes, se presenta el proyecto, todo es lo que es la burocracia interna de cada ministerio o de cada jurisdicción o de cada organismo público y finalmente se hace el acto y se termina que publicar en el boletín oficial. Bien, entonces,
Número 7. Principio de transparencia y publicidad del acto. Principio de transparencia y publicidad del acto. Bien. Salud. Perdón. No, si yo me sueno la nariz todas las clases, ¿qué me vas a pedir perdón? Entonces, los actos administrativos, por el principio de transparencia y publicidad, los actos administrativos deben ser accesibles y públicos para todos los ciudadanos. Deben ser accesibles y públicos para todos los ciudadanos. Bien. Esto implica en la práctica que todos los actos administrativos deben ser publicados en el boletín oficial. Antes se publicaban edictos en los diarios de mayor tirada, pero ahora, como no hay más prácticamente prensa papel, se publica en el boletín oficial, y una vez que está publicado en el boletín oficial se considera que ya se cumplió con la publicidad del acto. Bien. Y esto también implica, porque hay una excepción a esto, que es información muy sensible. Cuando la información es sensible, porque también hay que decir que la administración pública maneja temas de seguridad nacional, que implican también defender la frontera, implican defenderse contra actos terroristas, contra el narcotráfico, etc. Acá tengo gente que lo sabe mejor que yo esto. Hay información que no se puede, que puede ser reservada, ¿bien? Pero por el principio de transparencia y publicidad, yo puedo pedir un informe, puedo pedir los accesos a la información pública, ¿bien? Que quien ha trabajado en el Estado o ha trabajado en un departamento legal de un ministerio los ha sufrido, que te llega un pedido de información pública, ¿bien? Que tiene que cumplir un determinado criterio de una ley, que siempre todos los gobiernos la modifican sobre qué se puede preguntar o qué no, pero si hay información que no es pública o información que a mí me hace ruido respecto de lo que se hizo público, yo puedo pedir un acceso a la información pública y pedir que me den esa información, o me den un informe respecto a esa cuestión. No voy a entrar más en el tema porque si no, voy a terminar diciendo que no quiero decir. Punto 8. Bueno, principio de continuidad del servicio público. Bien, esto es obvio cuando hay un servicio público, por ejemplo, transporte. Ahora, bueno, prácticamente todos estamos en uno de los últimos decretos, todo fue servicio público. Pero lo ideal es, cuando hablamos de servicio público, hablamos de luz, energía, gas, transporte público. Bien, bueno, no se puede interrumpir. Ese es uno de los principios de derecho administrativo. No puede interrumpirse. Aunque sea, tiene que haber una mínima dotación o etcétera. Ahora bien, antes de ir finalizando. Quedan interpuestos en la última ley esta de esclavitud laboral. Son prácticamente, querían Claro. declarar servicios esenciales a todo. Mirá, no sé qué decirte. Yo soy muy crítico de la última modificación, lo he dicho. Pero bueno, no quiero. No sé, es muy raro este gobierno. Hay cosas que quizás hay gente que ve costados positivos, está bien. No estábamos bien, pero esto, por ejemplo, que no se pueda preguntar a pedir un acceso a la información pública sobre cuántos perros tiene el presidente, es raro. Bueno, y lo dije al final, así que esta parte la voy a editar. Estamos hablando, como esto es una materia de derecho procesal, ¿bien? El derecho procesal es justamente la rama de la ciencia jurídica que estudia justamente las normas procesales, o mejor dicho, las normas que van a regular los actos procesales. Bien, entonces, si el acto procesal, en este caso el acto administrativo, es desarrollado según las normas procesales, el acto va a ser válido. Bien, la ley procesal con la que vamos a trabajar es la 19.549. Bien, la 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, que es nacional. La ley de procedimiento administrativo que es nacional. Bien. Es una ley procesal, establece cómo debe ser el acto administrativo, establece, por ejemplo, lo que vamos a ver seguramente en el transcurso de estas clases, vamos a ver cómo se recurre, en qué momento, cuáles son los elementos, los requisitos que tiene que tener un acto administrativo, que algo ya vimos en la clase de hoy. Y en su artículo número 1,
establece la tutela administrativa efectiva. La tutela administrativa efectiva, no confundir con los principios, si en algunos puntos se tocan. La tutela administrativa efectiva son los derechos, bien, los derechos que tiene el ciudadano o las ciudadanas justamente para defenderse de las decisiones estatales arbitrarias, ¿no? Es el derecho que tienen los ciudadanos justamente frente a la actuación del Estado. Vamos a explicarlo así. Son los derechos que tienen los ciudadanos contra la actuación del Estado o para poder pararse frente a la actuación estatal. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle seguramente la semana que viene. Primero, la persona tiene derecho a ser oída. Bien, la persona tiene derecho a ser oída. Tutela administrativa efectiva. Que esto es un poco lo que veníamos hablando. Bien, si a mí me aplican una multa, por ejemplo, tengo un negocio y me lo cierran, viene Salubridad y Higiene y me clausura el negocio, yo tengo un plazo en el cual me puedo presentar, tomar conocimiento de la causa, ¿ve? O sea, tengo que tomar conocimiento de lo que pasó y me van a dar un plazo para que yo pueda ejercer un descargo y ofrecer prueba. Bien, ya tiene que ver con este derecho a ejercer un descargo. Bien, si a mí me aplican una multa que está mal, yo tengo la posibilidad, por justamente la tutela administrativa efectiva, de presentarme y ejercer un descargo. Bien, efectuar un descargo. Segundo, tengo el derecho de ofrecer pruebas. Bien, ¿qué pruebas puedo ofrecer? Todas las que admite el Código Procesal Civil y Comercial. Bien, tengo el derecho a ejercer pruebas. Justamente, por lo que venimos hablando, tengo el derecho a efectuar un descargo. Tengo derecho a tener libre acceso a la información. Ahora lo voy a volver a repetir. Tengo derecho a tener una decisión fundamentada. Y el último es que es la facultad o el derecho de poder recurrir los actos administrativos. Que lo vamos a ver cómo se recurre, cómo, cuándo, qué tipo de recursos administrativos hay. Entonces, lo voy a volver a repetir. La persona tiene derecho a ser oída, tiene el derecho de presentar prueba, tiene el derecho de presentar o efectuar un descargo, tiene derecho a tener un libre acceso a la información pública, tiene derecho a que la decisión esté fundamentada y tiene derecho a poder recurrir los actos administrativos. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la fundamentación? Se hace mucho hincapié en la garantía de defensa en juicio, en la posibilidad que ustedes van a ver que en lo que hablamos, los principios de derecho procesal y ahora estamos en la tutela administrativa efectiva. Los principios procesales son directrices que se tienen que mantener durante el proceso. Son directrices que van a teñir el proceso. Como por ejemplo el principio de gratuidad que hablábamos en materia laboral. Son principios que van a teñir el procedimiento. El principio de transparencia y publicidad tiene que ver con que el Estado debe velar por publicar los actos en el boletín oficial, por ejemplo. Bien. El principio de continuidad del servicio público tiene que ver con esto, con que el Estado debe velar porque se otorgue el servicio público, o por lo menos que haya una mínima guardia. El principio de igualdad, el principio de imparcialidad, bien, que es lo que estuvimos viendo, son directrices. En cambio, la tutela administrativa efectiva estamos hablando de derechos, son facultades, es que el individuo o la persona puede ejercer contra la administración pública. Bien, y no es por nada que están establecidos en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Porque la idea en general es que tanto los principios que acabamos de ver como la tutela administrativa efectiva son garantías en contra justamente del poder avasallante del Estado. Bien. Estamos en un momento muy particular donde se habla de que el Estado, acá estoy lleno de empleados públicos,
con que el Estado tiene que achicarse, el Estado no tiene que avasallar las garantías constitucionales, que es verdad, y achicar el Estado. Pero una cosa es que el Estado avasalle las garantías constitucionales, que claramente está mal, y otra cosa es que el Estado no cumpla con lo mínimo que tiene que cumplir. Entonces, si me preguntan a mí, y ahí sí voy a hacer una de las pocas bajadas de línea que voy a hacer en todo el procedimiento, sí. En todo este procedimiento educativo que estamos teniendo, creo que el Estado tiene que estar presente y tiene que cumplir con las garantías que tiene que cumplir. Tiene que asegurarse de que tengamos seguridad, educación, salud, bien, que cumplir con las garantías o aparecer cuando hay una emergencia, bien. ¿Se entiende esto? Sí, aparte, profe, no se puede permitir, digamos, porque aparte no deja de ser un achicamiento que tiene un tinte muy neoliberal, claramente, lo que pasa, es decir, echar tantos trabajadores del ANSES, tantos trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, y así, o sea, pensar de que el ajuste siempre es a la clase trabajadora es realmente es continuar retrocediendo en lo que son prestaciones como de la que usted habla, ¿no? Lo que pasa, Pablo, es cómo se hace. Porque si vos lo haces y haces una auditoría y haces un informe de relevamiento y hay un informe económico, un informe presupuestario, no me sé la palabra, cuando ya es directamente agarrar la de motosierra y directamente cortar. Ojo, no quiero, por favor, que se entienda. Hay cosas que había que hacerlas. Ahora, el cómo es otra situación, ¿no? Pero bueno, sí, José, decime, por favor. Sí, profesor, yo más que nada quería compartir un comentario nada más, porque, por ejemplo, si vamos a recorte, también hay que recortar todo lo que son los planes que están habiendo. Porque, por ejemplo, acá yo vivo en frontera, en Puerto Iguazú, y lo veo todos los días cuando pasan, por ejemplo, ciudadanos brasileños o ciudadanos de Paraguay, que no tengo nada en contra de ellos, pero ¿por qué tienen que cobrar un plan social y sacarnos la plata a nosotros y se lo llevan a su país para justamente sacar crédito de algo que no se le tiene que beneficiar a ellos? Estoy de Lo acuerdo, mismo, José. lo Estoy mismo de pasa, acuerdo. por ejemplo, que hay muchos ciudadanos o muchos chicos, le vuelvo a decir, no estoy en contra de ellos, pero vienen acá a la Argentina a estudiar, se le da, porque sacan una ciudadanía argentina, estudian, tienen el título gratis, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, hacen la pasantía acá y después cruzan a Brasil y cobran como tiene que ser un médico. ¿Por qué no estudian ellos en su país, por ejemplo? ¿Por qué les sale más caro? Y Ahí, nosotros ahí, estamos pagando. ahí ya es un tema más. Lo de los planes, sí estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo de la educación es un poco más complejo, un debate para otro momento. Sí estoy de acuerdo con que quizás, que es otro debate, que estén un tiempo trabajando acá en el país. Eso es otro debate, es un debate totalmente válido. Sí tiene que haber educación pública. Porque la educación pública no solo es a nivel universitario, sino también es a nivel primario y secundario. Y también a Yo no nivel me acuerdo, inicial. Con lo yo, cual, yo, no, sí te yo no me entendí, acuerdo de eso, José. Sí, sí, José, te entendí. Eso fue un agregado mío. Te entendí perfecto, José. Está bien y gran parte de lo que sí tenés razón. Bueno, chicos, ¿se entendió más o menos hoy? ¿Se me escuchó hoy la clase? ¿Bien? Perfecto, Lucas. Sí, todo Bien. perfecto, perfecto. Si hay Se escuchó alguien que no. impecable. Bien, gracias. Si hay alguien que obviamente no está de acuerdo con lo que digo, no hay ningún problema y todo se puede conversar. Bien. Bueno, gente, buena semana. Una Bien. sola preguntita, Lucas. Yo sé lo que Sí. pensás y lo que me vas a decir, pero por la duda lo pregunto. ¿Y para Una de qué las me invitan si saben cómo me voy a poner? A ver, decime. Una de las actividades que tenemos que hablar sobre el expediente electrónico, mínimo son 4 carillas. ¿De qué hablamos 4 carillas? Es un montón 4 carillas. Va, no sé, me parece a mí. ¿Puede ser Chicos, menos o no? chicos, yo lo que quiero cuando corrijo sobre todo una actividad escrita que esté bien, que no sea cortado y pegado del ChatGPT, porque el No, obvio. formato del ChatGPT lo conocemos todos ya a esta altura. Los Sí. puntitos, los gráficos, sean inteligentes, customicen las actividades. Bien, quiero que se vea elaboración personal. Bien, pueden ser 2 páginas, puede ser, ¿me entendés? Sí, cumplí con la actividad y presentala. Bien, Ok. ¿se entendió?
Sí, perfecto. Bueno, gente, ¿alguna preguntita más para hacerme? Bueno, vamos Por mí River no, contra doctor. Belgrano, ¿eh? Vamos que River va a salir campeón, el próximo campeón argentino. Bueno, chicos, Vamos nos ahora vemos. que ya empieza Boquita. Chao. No, Boca pierde. Nos vemos, chicos. Chao, Belgrano. Nos vemos, Perfecto, profe, chicos. gracias. Chao, chao. Vamos al interior. Buenas noches, Bien, gracias. hasta luego. Bueno.